Bienvenido, yo soy Jorge López y esto es Abordado. Hoy vamos a hablar sin duda de algo muy interesante que en la historia creo que ha sido de mucha importancia y tiene mucho que resaltar para nosotros. Y vamos a tratar de englobar lo que más podemos de estos dos personajes. Y me refiero a Alejandro Magno y a Napoleón Bonaparte. Sin duda, dos grandes héroes de la historia. Estamos hablando de Alejandro Magno, que pertenece a la historia antigua, y estamos hablando de Napoleón, que pertenece a la historia moderna contemporánea. Estas dos personas, sin duda alguna, no dejaron pasar su oportunidad. Es decir, cuando vieron su oportunidad, no lo pensaron dos veces y pudieron dejar de esa manera su marca en el mundo o en la historia de la humanidad. Hay un dato que quiero resaltar y es muy curioso, y antes de que empecemos a hablar como tal de ellos, es que tanto Alejandro Magno como Napoleón eran de baja estatura. Ejemplo, Alejandro Magno medía 1,60 m y Napoleón medía 1,68 m. Así que tal parece que estas figuras de la historia pues no siempre eran tan altos. Vamos a empezar describiendo la vida de Alejandro Magno y cómo se pudo convertir en un gran héroe. Alejandro Magno es hijo de Filipo II, rey de Macedonia y de Olimpia. Ahora, hay una historia que engloba este nacimiento de Alejandro Magno, muy loca, aparentemente, pero se dice, o según Plutarco, que cuando Alejandro Magno nació hubieron tres noticias de triunfos. La primera fue del general Parmenión frente a los ilirios. Luego está la victoria de la ciudad portuaria por su padre. Y luego una victoria del carro del rey en una competencia. Pero luego se dice que fue algo creado pues bajo la aureola de la grandeza de Alejandro Magno. También existen dudas acerca de la paternidad de Filipo, es decir, del padre de Alejandro Magno, ya que hay una versión donde dicen que Olimpia, antes de quedar encinta, soñó que un rayo caía sobre su vientre y Filipo vio en un sueño que el abdomen de su esposa estaba sellado con el rostro de un león, por lo cual la acusó de adulterio. En esta segunda versión también se cree que el padre de Alejandro Magno era el faraón egipcio Nectanebo II, quien huyó a Grecia y pues allá en ese país lo recibieron como supuestamente un mago y posiblemente haya convencido, son historias, que posiblemente haya convencido a Olimpia de que eh, engendraran un dios que pudiera colocar a salvo las dos naciones. Entonces, a lo cual ella probablemente accedió y bueno, y ya luego vinculan toda esa historia con la visita que Alejandro hizo al oráculo. Entonces, bueno, en fin, son historias allí, pero de eso a la realidad pues hay muchísimo camino, así que son simples leyendas. También algo interesante que resaltar, y creo que los griegos sobre todo se caracterizaban mucho por eso, y es que eran de muy buenos rasgos, es decir, tenían muy buena apariencia física, mejor dicho, por así decirlo. Incluso se dice que Alejandro Magno era de cabello castaño, bueno, ondulado, que tenía buen porte, entonces no muy alto, pero sí con buen porte. En su infancia, cuando Alejandro Magno empezó su educación, dice que su educación inicialmente fue dirigida por Leónidas, que daba clases a los hijos de la más alta nobleza. También hay una historia muy interesante que quiero resaltar de la niñez de Alejandro Magno, sobre todo, y es que en donde Plutarco narra que Filipo había comprado un gran caballo, al que nadie conseguían ni montar ni domar. Entonces Alejandro, aún siendo niño, se dio cuenta de que el caballo pues, se asustaba de su propia sombra. Así que cuando lo montó, dice que dirigió su vista al sol. Entonces, incluso es una leyenda o una anécdota muy famosa. Después de haber tomado a ese caballo, el padre dijo estas palabras: búscate otro reino, hijo, pues Macedonia no es lo suficientemente grande para ti. Así que fue una locura. Fue toda una locura. Ya luego de los 13 años fue puesto bajo la tutela de Aristóteles, que fue un filósofo griego muy influyente en la historia. Hoy en día incluso aún sigue siendo recordado. Y durante 5 años
fue el maestro de Alejandro Magno y le enseñó muchísimas cosas en cuanto a toda la sabiduría que también poseía Aristóteles, pero le enseñó básicamente filosofía, le enseñó lógica, retórica, metafísica, estética, ética, política, biología y otras tantas áreas. Aquí podemos entender la abarcante mentalidad que tenía Alejandro Magno. O sea, Alejandro Magno, aparte de que sabía que iba a ser un gran rey, de que sabía que había nacido para dominar, también aparte de eso, se preparó con muchísimos estudios, se preparó con muy buenos sabios, filósofos, científicos de su época y pudo recolectar toda esa información y pues, adelante colocarla en práctica, lógicamente. También debemos entender que pues, Alejandro Magno era o fue un hombre profundamente religioso, pero sobre todo era muy devoto a Zeus y muy creyente de Hércules. Luego de la muerte de su padre, quien fue asesinado en el año de 1336 a.C. a manos de un capitán de su guardia, bueno, como resultado de una conspiración. Eso era muy delicado porque pues, siempre buscaban o tenían enemigos dentro del propio reino que también querían usurpar el reino. Bueno, después de eso, Alejandro lógicamente estuvo allí fuerte y pudo tomar el reino a la edad de 20 años. Tomó las riendas de un país que había sido transformado por su padre, que poseía un gran ejército muy consolidado y un reino muy poderoso. Así que lo primero que hizo Alejandro Magno, lógicamente, al subir al poder fue buscar la alianza de toda Grecia, porque pues, posiblemente habían algunos lugares que no estaban de acuerdo con él. Así que lo primero que él hizo fue ir a todos los lugares de Grecia y consolidar su reino. Y lo logró. Entonces ya al haber consolidado su reino, su siguiente paso era conquistar el imperio persa, que eran los grandes enemigos que poseían los griegos. Quiero hacer un paréntesis acá y pues en todos sus viajes también hay una historia que ha sido muy famosa y que no se puede olvidar. Y es la historia de Diógenes, que cuenta que se encontraba reflexionando en un barril, estaba sentado y Alejandro le preguntó: Diógenes, dime qué puedo hacer por ti. Y este le respondió con ironía: sí, apártate de ahí, que me tapas el sol. Bueno, esto le valió de muchas bromas de sus compañeros, pero Alejandro, asombrado de la elocuencia, exclamó: si no fuera yo Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Esto trascendió lógicamente en los manuscritos y en toda Grecia. Diógenes tampoco era que fuese seguidor de Alejandro, ni le gustase su dominio, así que no estaba muy de acuerdo con él también. Por eso le hablaba de esa manera, pienso yo. Hablar de las conquistas de Alejandro es algo literalmente muy extremo. O sea, estamos hablando de algo muy amplio. Literalmente esto es un reino muy extenso. Y sobre todo fue la velocidad con la que logró hacerlo. Pero, y es que Alejandro básicamente dominó todo el mundo de eso entonces, así que él es un pro. Sinceramente, él es un pro. Pero hablamos más o menos de lo que fue Asia Menor. Hablamos de toda la parte del mar Mediterráneo, donde también entra Egipto. Hablamos de Persia, Babilonia, Asia Central, India. Y hasta logró fundar su propia ciudad en el año de 1331, que es Alejandría. Y aquí hablamos de un gobierno muy amplio, de un ejército muy amplio y creo que de un rey con muchísima visión. O sea, Alejandro murió literalmente muy joven. Él murió en el año 323, el 11 de junio. Murió en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia. Le faltaba poco más de un mes para cumplir los 33 años de edad. Y a causa de su muerte, pues también existen varias teorías. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Alejandro Magno no hubiese muerto tan joven? Y básicamente en 12 o casi 13 años ya había logrado abarcar todo el mundo de eso. Entonces, si hubiese logrado vivir más años, ¿qué hubiera hecho? Es una gran pregunta. Y bueno, aunque de su muerte existen muchísimas dudas, muchísimas teorías, hay personas que dicen que murió por envenenamiento. Hay otras personas que pues
Dicen que murió de causas normales por una enfermedad em, de malaria que ya había contraído años antes, entonces tuvo como que una fuerte recaída luego y pues eso lógicamente lo condujo a la muerte. Así que hay muchas teorías, pero no quiero profundizar tanto en eso. Quiero profundizar sobre todo en la vida de él. O sea, lo que logró hacer con una gran trayectoria, lo que logró hacer con una gran mentalidad y que lo pudo llevar lógicamente a la grandeza. Eso que él hizo durante 12 años, esa mentalidad y esa preparación que había tenido durante su niñez, pues le permitió crecer de esa manera tan exponencial y lógicamente dejar una huella muy fuerte en la historia. Es que, o sea, si te pones a analizar, si te pones a pensar en esa historia, te das cuenta de que fueron muy pocos años para la amplia conquista que tuvo. Y créanme que posiblemente a muchos reyes anteriormente les había tomado tiempo incluso dominar un reino o invadir un reino. Pero este hombre se metió en todos lados literalmente y logró conquistar. No fue derrotado. Así que su historia es muy interesante. El siguiente personaje del que vamos a hablar, que es Napoleón Bonaparte, aunque son muchísimos años de diferencia, me llama la atención es lo involucrada que están estas dos historias. Napoleón Bonaparte, que también fue un gran conquistador, era muy seguidor o un profundo admirador de Alejandro Magno. Se sabía todas sus historias y meditaba en esas historias. Napoleón nació con el nombre de Napoleone di Bonaparte y más adelante luego se cambió el nombre a Napoleón Bonaparte. Su familia era de la parte o pertenecía a la nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, que era abogado, fue nombrado en el año de 1778 representante de Corseja en la corte de Luis XVI. Allí permaneció muchos años. Pues también Napoleón tenía varios hermanos, pero era muy malo para el estudio. Literalmente era muy apartado también, pero le gustaba leer. Y allí es donde me refiero, que era seguidor de todas estas historias antiguas, de todos estos héroes antiguos y profundo admirador de Alejandro Magno, lógicamente. Años más tarde, pues en sus estudios pudo destacarse tanto en las matemáticas como en la geografía y consiguió aprobar las materias para graduarse en 1784 y fue admitido en la École Royale Military de París. Y allí pues empezó a formarse como soldado. Cuando estalló la Revolución Francesa, se dice que allí apoyó la facción jacobina y obtuvo el rango de comandante segundo de la Guardia Nacional de Voluntarios de la isla. Y bueno, luego fueron obligados a huir a Francia, donde llegaron en junio de 1793. Ya más adelante en la historia de Napoleón, él empezó a comandar varias campañas y bueno, así se convirtió en comandante de artillería de las fuerzas francesas, donde dirigió muchísimas campañas con muchísimo éxito y lógicamente eso le permitió poder ir ascendiendo en el ejército y lógicamente en cargos. También hay una campaña muy famosa, la campaña que hizo contra Italia. Allí en esa campaña también lógicamente logró tener mucho éxito. Incluso hay unas palabras que son las siguientes. Soldados, estáis mal vestidos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho. Grandes provincias y ciudades serán vuestras. Allí hallaréis gloria y riqueza. Y por aquella época también ganó el apodo de Pequeño Cabo, en virtud de una buena relación con la tropa. A raíz de la protesta de Pío VI por la ejecución del rey Luis XVI, Francia respondió y le pidieron a Bonaparte que lógicamente fuera y tomara el territorio papal, pero él sí desobedeció las órdenes y eso lo hizo el general Berthier, que entró en Roma y apresó al Papa y lógicamente lo llevaron a cautiverio y allí falleció de una enfermedad. También en 1797, Bonaparte, al mando del ejército, derrotó a 4 generales austriacos cuyas tropas eran superiores en números y forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz. Este hombre literalmente estaba ansioso de poder. También quería, lógicamente, poder marcar algo fuerte en la historia. No era fácil, pero
tenía muy buena estrategia. Incluso su éxito no se debe tanto a las guerras que libró y a lo que aprendió durante esas guerras, sino a la estrategia que ya venía logrando. A ver, ¿a qué me refiero? Antes de que Bonaparte entrara literalmente al ejército, ya venía con una visión de estrategia. Ya sabía lo que quería, ya sabía cómo guiar a su ejército, a pesar de que ni siquiera había entrado al ejército. Tenía muy buenas estrategias y yo creo que eso lo ayudó muchísimo para estar convencido de que realmente podía ser un buen líder. Fue el artífice del golpe de estado del 18 de Brumario, que lo convirtió en primer cónsul. Además, fue cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804. Fue proclamado también rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y ostentó varios títulos por muchas décadas. Así que también logró tener un gran imperio, pero él tuvo un problema y aquí fue donde esto se puso muy difícil porque él realmente quería invadir Gran Bretaña, pero Gran Bretaña se unió con otros países y de esa manera logró fortalecerse. Y aquí es cuando entra en esta historia la guerra o el periodo conocido como los 100 días, donde literalmente Napoleón fue derrotado para siempre. En la batalla de Waterloo en Bélgica, el 18 de junio de 1815, y fue arrestado por los británicos y desterrado a la isla de Santa Elena, donde falleció. La historia de Napoleón lógicamente no termina igual, pero también logró tener varias victorias, es decir, hizo varias campañas, pero lógicamente esos éxitos y ese poder quizás no fueron lo suficiente para poder invadir Gran Bretaña, que también estaba posicionado como un gran país, y aparte de todo que también tuvo muy buenos aliados y eso le impidió realmente lograr esa conquista. Creo que tuvo un fuerte liderazgo, creo que tuvo una fuerte influencia en el mundo y tal como lo hizo también Alejandro Magno, tal como lo hizo una parte también, pudieron marcar la historia del mundo. Entonces, tenemos esas historias que no fueron delirios de grandeza, sino que desde jóvenes pensaron en lograr un objetivo en concreto, sabían que habían nacido para algo grande y simplemente lo hicieron. Así que son historias muy interesantes, es una vida muy interesante y espero que podamos siempre tener estas historias presentes, que personas normales pudieron obtener la grandeza, que personas normales crecieron de maneras exponenciales y que son dos historias que no terminan iguales, pero fueron grandes héroes.